Víctor, Rondón también en su artículo invita a leer una nota que publicó el New York Times de el profesor Sandoval de Venezuela, en la cual él se pregunta en qué punto Venezuela comenzó a perderse o en qué punto se extravió. Me gustaría saber si usted tiene alguna opinión formada con respecto a eso. O sea, ¿cuál es la Bueno, naturaleza de este mal? bueno, yo creo ahí se ligan varias cosas. En primer lugar, nosotros padecemos un estado patrimonialista, dueño de los recursos del país, demasiado fuerte, demasiado poderoso en relación con la capacidad de generación de riqueza y de espacios autónomos de sus ciudadanos. Porque un gobierno que constitucionalmente es el dueño de los recursos del suelo, del subsuelo, de las áreas marinas y submarinas, del espacio, etcétera, etcétera, y que pretende ser el mejor que el promedio de sus ciudadanos para redistribuir, termina, digamos, facilitando la traición de Leviatán. O sea, un Leviatán que se propone eh, digamos, simplemente para que garantice vida y propiedad, y entonces se voltea, te mata y te expropia. Entonces yo creo que por allí hay una línea que nos condena y que eso tiene que ver con nuestra tradición constitucional y con un complejo que los venezolanos hemos tenido siempre de recelo contra la riqueza, contra la propiedad privada, contra el sistema de mercado y contra la prosperidad individual. Es un recelo que muy probablemente viene de las guerras del siglo XIX y del discurso fundacional de los padres libertadores. Por allí tenemos un problema. Segundo, digamos que es lo que llaman algunos la filotiranía. O sea, los venezolanos son proclives a caer en las garras de los caudillos. Y en lugar de ser ciudadanos y ejercer como ciudadanos, se asumen como montoneras. Yo digo que erotizan la relación política, se entregan a un personaje y por lo tanto lo dejan avanzar y avanzar y avanzar hasta que de nuevo se da el momento en el que la traición de Leviatán se hace posible. Entonces, por lo tanto, hay mucho que resolver. Desde el punto de vista de nuestra tradición constitucional, eliminar lo social socialista que tiene eso como supuesta prevención contra el privado, fomentar la economía de mercado, resguardar los activos productivos que están en manos de los privados, evitar que el Estado crezca demasiado, transformar en mala palabra las empresas públicas y eliminarle al gobierno venezolano la capacidad de manipular su moneda. Eso por un lado. Y por el otro, eliminar la reelección presidencial como dique a los personalismos que se eternizan y que le han hecho tanto daño a América Latina. Y no en balde, esas son parte de la agenda sustancial del Foro de Sao Paulo. Reelección presidencial, fortalecimiento del Estado, el dejar al margen al sector privado, el intercambio entre gobiernos que generó esa inmensa masa de corrupción que vinculó a los Kirchner en Argentina, al Frente Amplio de Uruguay, al Partido de los Trabajadores y sus aliados en Brasil, por supuesto el caso venezolano que es del cual se sirvieron para saquear Cuba, que es el origen de todos nuestros males. Y yo decía ayer, o sea, ¿hasta cuándo nosotros en América Latina vamos a permitir la tergiversación de la historia que dio para que hasta el Papa fuese a rendirle homenaje a Fidel Castro? Y que todos los presidentes de América Latina creyeran en su momento que debían pasar por Cuba para rendir homenaje. O sea, ¿qué sentido tiene eso y qué responsabilidad tenemos nosotros en esa inmensa tergiversación? Por lo tanto, es mucho lo que hay que hacer, es mucho lo que hay que contrastar. Nosotros, por supuesto, estamos en este momento tratando de salir de una tiranía, no sabemos si finalmente lo vamos a lograr, pero que este sea la gran moraleja para el resto de América Latina. No se puede coquetear con estos socialismos, cuyo discurso es engañoso, pero cuya práctica es totalmente ratificatoria de sus verdaderas intenciones. Ujú. Ve lugar justamente para que se dé finalmente, ¿no? Este cambio, pues es algo que por lo que usted me cuenta está muy arraigado, digamos, en el pensamiento del venezolano. O sea, ¿ve lugar realmente para que esto cambie en el corto plazo o quizás sea un proceso mucho más largo? Bueno, mira, lo que pasa es que cuando los países se enfrentan
a condiciones históricas tan difíciles, caen en cuenta de quién los defraudó. Cuando tú sufres la hiperinflación, rápidamente previenes contra cualquier otro que quiera manipular la moneda para hacernos transitar de nuevo por esa vía. Eso ocurrió en Perú, ocurrió en Bolivia, ocurrió en Argentina, en fin, ¿no? Cuando tú te das cuenta que los socialismos son esta trampa, pasa lo que en Chile. Pueden haber muchísimas diferencias, pero está absolutamente claro que es irrepetible esa tragedia que fue la experiencia del allendismo. De tal manera que no va a ser por convicción, sino por, por experiencia, por el contraste con la realidad, que muy probablemente nosotros podamos avanzar. Por ejemplo, América Latina ahora está clarita que los líderes del socialismo del siglo XXI, cada uno de los países, eran unos redomados corruptos que podían caer incluso en el crimen más abyecto para resguardar sus posiciones. Bueno, toca a los sectores esclarecidos de cada país hacer de eso o tratar de hacer eso memoria histórica, ¿no? Bien, Víctor, lo último que le voy a pedir es quizás tratar de proyectar un poco, ¿no? En el tiempo, en el corto plazo, ¿qué vamos a escuchar de Venezuela en el próximo tiempo? Bueno, yo creo que en este momento la gran jugada de Venezuela está en el concierto de América Latina. Yo creo que lo que me gustaría escuchar es un ultimátum internacional contra este régimen de Nicolás Maduro y cerrarle todas las opciones para que siga al frente del país. Eso en primer lugar. Me gustaría también que Venezuela hiciera una transición modelo en donde se garantice libertad con justicia y en donde Venezuela sea capaz de demostrar que por muy mala y muy terrible y muy masiva que haya sido la experiencia de exterminio y servidumbre, los países que se lo proponen son capaces de florecer y de hacerlo rápidamente. Me gustaría también a mí ver cómo mis conciudadanos vuelven a Venezuela a cooperar con esta reconstrucción. Y bueno, y me gustaría, por cierto, que toda América Latina tome debida nota de que no tiene sentido, de que no vale la pena, de que es temerario darle siquiera el beneficio de la duda a estos discursos populistas, socialistas, que al final solo traen división, pobreza, miseria, represión y servidumbre.